Bendito sea Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. Amén. Como todas las semanas los tenemos a usted con los salmos y vamos a ver, no tomando esta palabra, qué sorpresa nos trae esta semana, no, qué bendición nos trae esta semana, ministro Claudio. Y la semana pasada tuvimos el Teilín 4, un Teilín cortito de 8 pesuquín, 8 versículos. Me tomó hora y media. Imagine cuando haga el Salmo 119, ¿no? Ay, Padre, el salmo más largo, más precioso y más poético que nosotros podemos tener, el Salmo 160. Imagínate, yo me imagino cuando llegues el capítulo, el verso 160. Imagínate, ese ahí, o cuando llegas a esa parte que dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi caminar, esa parte de ahí que es profunda, y yo me imagino esa parte de ahí, ministro. Por eso no nos podemos perder lo que estamos viendo este estudio. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Bueno, quería decir unas palabras para las hermanitas de YouTube. La otra vez leí ahí en los comentarios y pedían si les podía mandar o enviar de alguna manera estos estudios. Quería comentar cómo los hago. Yo tengo unos libros que son para todo el Tanaj, es decir, la Biblia hebrea, que son los comentarios de exégesis de los rabinos más importantes, ¿no? Entonces, de ahí hago una base. Imagínense que el Teilim 4 de la semana pasada, saqué 5 hojitas en el PowerPoint. Después, uno a través del Ruach HaKodesh, que nos lleva a ver en las escrituras a Yeshua HaMashiach, a través de las experiencias que el Padre nos da, a través del aprendizaje y el Ruach que nos guía. Uno después puede ver a Yeshua en las escrituras. Puede ver nuestra propia vida como discípulos de Yeshua en los Teilim. Pero eso no lo van a encontrar en ninguna diapositiva, no lo van a encontrar en ningún libro, no lo van a encontrar en ningún lugar. Eso es prácticamente único, y cada vez que uno ministra, el Ruach te trae algo distinto. O sea, si yo vuelvo a ministrarlo, no va a ser igual. Lo que les quería decir es que en el futuro, mediante Elohim, si Elohim lo permite, vamos a hacer de vuelta estos Teilim, pero ordenaditos, para tenerlos ordenaditos, Teilim 1, Teilim 2, cosa de que cualquier hermano pueda acceder directamente al Teilim que quiera, y bueno, y tener ahí como una fuente de consulta. Así que bendito sea el Eterno, que nos permite servirlo, que nos permite aprender, seguir creciendo, aprender a orar. Este es un momento con Yeshua en ayuno y oración, un momento de su rajen, de su misericordia, donde cada hermanito viene con sus peticiones, con sus problemas, con sus necesidades, y nosotros estamos aquí para servirlo, para ayudar al pueblo a orar, a interceder, para que el Eterno tenga misericordia de nosotros, oiga nuestras súplicas y se compadezca de nuestras necesidades, ¿no? Para eso tenemos que alabarlo, para eso tenemos que enfrentarnos de alguna manera al pecado, al mal, a nuestra propia concupiscencia, a todo aquello que nos aleja de la voluntad del Eterno. Baruch Hashem, bendito sea Yahweh Sebaot. Procedo a compartir pantalla. Bendito sea el Eterno, Yeshua HaMashiach. Amén. Continuamos con el libro 1 de los Teilim. Recordamos que son, por más que el libro de los Salmos lo tenemos hoy en día como un solo libro, igualmente los hermanos hebreos lo dividieron en 5 libros, y tiene su explicación esto. Y son 5 libros como los 5 libros de la Torá. El primer libro comprende del Teilim 1 al 41. Salmos, oraciones y alabanzas.
Baruch Hashem. Vamos a ir a la última página, antes de comenzar, para hacer un repaso de lo que ya venimos viendo, como me gusta hacer siempre. Aquí tenemos el primer Teilim, el Salmo 1, uno de los más lindos de todos, que sirve como introducción a todo el libro de los Teilim. Es un salmo de sabiduría. Nos enseña los dos caminos. El camino de los pecadores, de los burladores, de los malvados, y nuestro camino, que es el camino de estudiar la Torá día y noche. Y nos promete una bendición. Nos dice que el que se aleja del camino de los malvados, de los pecadores y de los burladores, y estudia la Torá día y noche, como hacemos nosotros, como intentamos hacer de cumplir su voluntad, será como un árbol plantado frente a un manantial de agua, ¿no?, que corre. El agua es la Torá, el agua es el Ruach HaKodesh, el agua es Yeshua HaMashiach, que da el agua viva. El agua es lo que nos da la felicidad de saber que vivimos en la voluntad del Eterno, más allá de las que nos acontece, más allá de las dificultades, más allá de los obstáculos. La posibilidad de ser feliz con lo que tenemos, con las vivencias que nos toca vivir a cada momento, incluso en la adversidad. El Salmo 2, el Teilim 2, es un salmo mesiánico y de liderazgo. Y vemos ahí a Yeshua como Melech, los primeros apóstoles, los Shaliachim, ya lo explicaron, lo vemos en Maseh Sheluchim, en Hechos de los Apóstoles, que lo explicaron, que tuvieron el entendimiento de comprender que este salmo era totalmente dirigido a Yeshua HaMashiach. Como las naciones se amotinan en contra del ungido, en contra del Melech, en contra de Adonai, y les aconseja que sean prudentes y que lo respeten a Yeshua, ¿no?, porque llegará al juicio. Luego, en el Teilim 3 y 4, vimos mucho la situación del rey David, cómo oraba para tener liberación contra los enemigos. El Salmo 3 pide por salvación contra los enemigos, es nocturno. Él dice, me acuesto, me duermo y me despierto, ¿no? Muestra esa shalom que solo Yeshua la puede dar en medio de las adversidades, la conciencia tranquila. Se estaba huyendo de su hijo Absalón, tenía todo en contra. El Teilim 4, que vimos la semana pasada, vemos cómo el rey David intenta una conciliación contra los enemigos. Con su hijo Absalón ya no tenía forma de reconciliación. Sin embargo, a todos los partidarios que se unieron a él pensando que iban a tener una mejor dicha, un mejor futuro, les dice, Elohim está conmigo, sigo siendo el ungido de Yahweh. No sigan por ese camino, es ese camino de derrotero, ese camino de vanas ilusiones. Arrepiéntanse y vuelvan. Y esto es lo que nosotros siempre debemos decirle también, de alguna manera, orar por nuestros enemigos, amarlos, ¿no?, y aconsejarles que no se enfrenten contra un hombre o mujer del Eterno. Hoy en el Salmo 5 seguimos con esta misma temática, salvación de los enemigos. Es matutino para rezar y orar por las mañanas, mientras que el 3 era nocturno. Y apelamos a la misericordia, ya no es por nuestros méritos que apelamos a Elohim, sino que apelamos a su misericordia, a su raje. Aquí vemos cómo los enemigos a los cuales David enfrenta son Doeg y Ahitofel. Quizás no los tenemos muy presentes. Lo importante de estos enemigos es que los dos sabían mucho de Torá, eran eruditos en Torá. Y como conocían las bendiciones y las maldiciones, podían dar consejo. Consideraban que David había pecado con la madre Shlomo de Salomón, había hecho morir a Urías, y consideraban que ya no merecía el perdón, la misericordia y la bendición del Eterno. Por lo tanto, se aliaron con su enemigo Absalón, que era muchísimo más
pecador que David, y fueron en contra de él. Y le aconsejaron a Absalón de manera muy mala. Doeg le aconseja en realidad al rey Shaul, y Ahitofel le aconseja a Absalón. Si tenemos tiempo, vamos a ver el Teilín 6, veremos cómo vamos de tiempo, que es una oración especial, el Teilín 6, para las enfermedades. David estuvo 13 años enfermo de gravedad. El Eterno le dio este obstáculo también para que él pudiera componer este Teilín para nosotros cuando nos toca atravesar las enfermedades. Por lo tanto, hermanos, hermanas, pasamos al Teilín 5. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Cuando termino de ministrar el Teilín 5, vamos a pasar a ver una pequeña canción del Teilín cantado en hebreo, con su traducción. Si algún hermano o hermana quiere hacer algún comentario, una pregunta, una oración, lo invito a hacerlo después del videíto, después de la música. En ese momento, si hay alguno, levanta la mano o pregunta por YouTube y le damos la oportunidad. Y si no, y si nos da el tiempo, pasamos al Teilín 6. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Teilín 5. Escucha mi oración. La letra del Teilín 5, es decir, el número 5, es la letra Hei. Este Teilín fue realizado pensando en Doeg y Ahitofel, enemigos de David, enemigos muy estudiados, muy avesados en Torá, lo que nos significa dos cosas. Lo primero es que podemos tener enemigos que estudian Torá. Y eso es malo porque para nosotros tener esa clase de enemigos son enemigos que de alguna manera son más fuertes que un enemigo pecador, malvado, etc. Por eso uno tiene que tener mucha oración contra esta clase de enemigos. Lo segundo que nos dice es que se puede estudiar Torá y ser mala persona. Y es un problema. Es un problema ese. Entonces estudiar Torá no significa una seguridad de cumplir la voluntad del Eterno. Uno puede cumplir incluso mandamientos, basarse en los 613 mandamientos, cumplir los mandamientos y no seguir la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque David en este momento era el ungido de Yahweh. Y entonces rebelarse contra él era no seguir la voluntad del Eterno. Aunque la sigas en los otros puntos, en ese punto no la estaban siguiendo. Y cuando uno sigue la voluntad del Eterno, la tiene que seguir en todo. Tiene que tener coherencia total. Entonces, estos enemigos de David tiraron por la borda todos los bienes que tenían, todos los bienes espirituales, de cumplir los mandamientos y de todo, lo tiraron por la borda. Por esto David, cuando él se enfrenta a Shaul, que era el ungido del Eterno, no lo ataca, le perdona la vida por cumplir la Torá cabalmente. Por esto David es un ejemplo, una sombra de Yeshua HaMashiach, que fue obediente en todo. Y Yeshua HaMashiach fue obediente en todo. David se confundió, se pecó con el tema Urías, y fue perdonado porque lo lloró. Pasuk 1. Como todos los Teilín, casi todos, comienzan con las instrucciones. En la Biblia cristiana, la que solemos leer, la Reina Valera u otras traducciones, el Pasuk 1 y el 2 están juntos. En la Biblia hebrea, sin embargo, se dividen. Por eso, siempre que yo explique, tendré el Pasuk que está explicando, será un número más que el que pueden acceder ustedes en sus escrituras. Pasuk 1. Para el director de música, en instrumentos de viento, alabanza de David. Cada Teilín tiene un único conjunto de instrumentos a ser utilizados en su canto. La palabra que se usa aquí
es Nehilot. La palabra cuando dice instrumentos de vienta es para Nehilot. Cuando se dice para el director de música es para el Nehilot. Un Nehil es un enjambre de abejas. Nehil, la palabra Nehil es enjambre de abejas. Entonces el instrumento que se utilizaba tenía un sonido como el de las abejas, enjambres de abejas. Este instrumento utilizado en este Teilim era llamado enjambres de abejas, porque asemejaban el sonido. Un instrumento de cuerda que sonaba suavemente. Así como el sonido de un enjambre es el de un conjunto de abejas, donde cada una suena diferente, así también este Teilim representa el efecto de un grupo, donde los esfuerzos de cada miembro de él contribuye como en una orquesta. Hermanos, cada uno de nosotros somos como una abeja dentro de un enjambre. Somos instrumentos del Eterno para su obra. Cada uno es como un instrumento dentro de una orquesta y cada uno cumple su parte. Algunos tienen un don, otros tienen otro. Algunos enseñan de una manera, otros enseñan de otra. Otros aprenden para perfeccionarse. Otros cumplen mandamientos para traernos a todos nosotros bendiciones. Entre todos construimos el espacio en el que tenemos, entre todos vamos creciendo. El pecado de uno, de cualquiera de nosotros, nos mancha a todos. Recuerden cuando Yehoshua, Josué, conquista Jericó, y el pecado de uno de los miembros que enterró las riquezas, que eran anatema, no podían enterrarlas, hizo que perdieran la batalla en Ai, que continúa después. Luego de conquistar una enorme ciudad, caen contra un pueblo pequeñito. El pecado de uno, de cualquiera de nosotros, nos lastima a todos. Por eso debemos ser la mejor manera de dar amor a nuestros hermanos es que todos intentemos caminar en Kedusha, en que todos nos demos una oportunidad para el arrepentimiento y para recibir las bendiciones del Eterno. Cada hermano, cada hermana que se purifica, que se limpia, que limpia su corazón a través de seguir a Yeshua y sus palabras, todos nosotros vamos creciendo junto a él. Pasuk 2. Escucha mis palabras, oh Yahweh, considera mi declaración. La palabra atziná, que es escucha, atziná, se usa exclusivamente para alguien que está cerca. Es decir, cuando se usa la palabra atziná, no le estamos hablando a alguien que está lejos, sino a alguien que está cerca. Cuando David le dice al Eterno, a Yahweh, escucha mis palabras, es porque lo siente cercano. Le está diciendo, atziná, ven Adonai, que tú estás cerca y escucha. Por eso está aquí en este Teilim, ya que Yahweh está muy cerca de quien está en angustia. El Eterno en toda su Torá, en todo el Tanaj, nos muestra claramente que Él está con los desfavorecidos, con la viuda, con los huérfanos, con los que están en angustia, con los inmigrantes, con los pobres. Constantemente la Torá nos habla de mandamientos a favor del pobre. El Eterno está con el que sufre, con el enfermo. Y Yeshua HaMashiach vino a expresarnos el corazón profundo de amor, de rajem, de misericordia de Adonai Yahweh. Nos habla constantemente. Felices los pobres de espíritu, felices los pobres en Lucas, felices los pobres de espíritu en Mateo, felices los que lloran, felices los que buscan la justicia, felices los que son perseguidos por causa de mi nombre. Es como si David dijese, escucha mis palabras, Yahweh, cuando tengo la posibilidad de expresar mis deseos. Cuando me rinda a mis sufrimientos seré incapaz de formular mis ideas en palabras. Por favor, entiende mis sentimientos que están ocultos en mi corazón. A veces nos pasa esto, hermanos. A veces nosotros, cuando estamos un poco mal, clamamos y le pedimos al Eterno que nos escuche, que nos atienda, que tenga misericordia de nosotros. A veces ya llegamos a un punto donde ya no podemos ni siquiera clamar al Eterno. Entonces,
ahora que podemos clamarle, ahora que podemos decirle, ahora que podemos pedirle, le decimos al Eterno: escucha mis palabras, oh Yahweh, considera mi declaración. Sabemos que lo más importante de todo nos lo enseñó Yeshua en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Adonai. Pero como ser humano necesitado, clamo a ti para que tengas misericordia de mí, Adonai. Considera mi declaración. Y te lo clamo ahora que puedo orar, ahora que puedo pedirte. Cuando esté en mi momento de angustia, cuando esté enfermo, cuando esté lastimado, cuando ya no pueda orar por ti, y sean otros hermanos los que tengan que orar por mí, ten en cuenta mi situación. Pasuk 3. Atienda al sonido de mi grito, Rey mío y Elohim mío, que a ti te oro. David ya estaba en una angustia muy grande. Le está diciendo al Eterno: atiende al sonido de mi grito, clamor, Rey mío y Elohim mío, que a ti te oro. Incluso en estos momentos de adversidad, lo reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Elohim. David le grita a Elohim: tú eres mi Rey y mi Elohim. Solo tú tienes el divino poder de alterar los eventos de mi existencia. Y esto lo debemos recordar siempre, hermanos. A veces nosotros tenemos discusiones con los demás, pedimos a nuestro jefe, a nuestro líder, a nuestro padre terrenal, le pedimos ayuda, pero nosotros sabemos que solo Elohim tiene el divino poder de ayudarnos, de rescatarnos, de liberarnos. Solo Él tiene el poder de cancelar los decretos que pesan sobre nosotros. Solo a Él debemos darle gloria, solo a Él debemos pedirle y clamarle. Hermano, no tengas vergüenza, hermana, no tengas vergüenza de clamarle al Eterno, de pedirle ayuda, socorro, misericordia. Somos seres humanos, vivimos y aceptamos los castigos, las reprimendas, las correcciones del Eterno. Sabemos que mucho de lo que nos acontece, si no todo, es debido a nuestras faltas, a nuestros pecados, a nuestra mala forma de vida. Sin embargo, seguimos pidiéndole al Eterno que tenga misericordia de nosotros. De mañana me presento ante ti. Es un gran momento para orar de mañana, antes de comenzar las actividades del día. Luego, a medida que vamos viviendo el día, nos vamos como mundanalizando más, vamos llenándonos de los problemas del día, vamos viviendo las cosas, y nos saca de ese momento especial que podemos tener por las mañanas, cuando nos levantamos, cuando podemos darle gracias al Eterno de poder haber dormido, descansado en paz, y levantarnos renovados en ese momento, antes de comenzar. Es un gran momento para orar. Paso 4. Yahweh, escucha mi voz por la mañana. De mañana me presento ante ti y espero. La hora temprana, antes de envolverse en las cuestiones cotidianas, es la mejor hora para orar. Siempre es bueno orar. Dicen los sabios hebreos que a la tarde es la hora de la misericordia, pero la hora de la oración es por la mañana. Y a la noche también es muy bueno orar para calmarnos nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestras preocupaciones. Cuando empieza la mañana estamos limpios para recurrir al Eterno, para alabarlo, para bendecirlo, para pedirle que nos proteja. Cuando llega la noche estamos ya llenos de miedos, de preocupaciones, de ansiedades. Es bueno orar para que el Eterno nos dé shalom, para poder descansar. Pero el momento para hacer peticiones, el mejor momento es la mañana. Pasuk 5. Porque tú no eres un Elohim que se complace en la maldad. El malo no puede estar contigo. David tiene confianza en que Elohim lo salvará de Doeg y Ahitofel, porque ellos son malignos y Elohim no quiere a los que practican el mal. Nada malo puede emanar de Yahweh. El mal aparece cuando el hombre quiere limitar la influencia de Adonai. La ausencia de Elohim es sinónimo
de miseria. Bendito sea el Eterno. Nosotros debemos tener presente esto siempre. A veces nos parece ver que el malo triunfa, ¿no? Pero eso nos lo dice las Escrituras, nos lo dice la palabra del Eterno, es siempre efímero. Y Él nos muestra que el malvado va a caer. Elohim no se complace en la maldad, no se complace en la maldad, hermanos. El malo no puede estar contigo. Cuando Elohim, cuando Yahweh, hay una persona que es mala, vuelve su rostro contra él. Deja de estar con él, deja de tener su presencia. Cuando él vuelve su rostro contra una persona, esa persona cae en la miseria espiritual, cae en la miseria de la mente, problemas psiquiátricos. Lo que sucede es que del Eterno emanan todas las bendiciones, del Eterno emanan todas las virtudes. Si nosotros nos alejamos de Él, entonces todas estas virtudes, todas estas bendiciones pasarán y no las recibiremos. Y al no recibirla, nos vamos transformando en miserables. Vamos siguiendo nuestra voluntad, perseverando en nuestra voluntad, alejados del Eterno. El camino es retornar. Siempre hay una posibilidad de arrepentirse y de volver a su presencia. Debemos limpiarnos, ¿no? Ser bellos delante de Él. Pasuk 6. Los arrogantes no pueden estar ante tu vista. Tú detestas a todos los malhechores. David está mostrando cómo es el Eterno, lo conoce. Sabe que los arrogantes, los que creen que siempre tienen razón, esta es una forma de saber quiénes son los arrogantes. Creen que siempre tienen razón, siempre tienen respuesta ante todo. No tienen la humildad de decir, de aprender. El arrogante no puede aprender de los demás. Todos nosotros tenemos la posibilidad de aprender de cada hermano, ya sea a través de una enseñanza, ya sea a través de una pregunta. A mí me gusta muchísimo, muchísimo que los hermanos me pregunten cosas. No porque yo tenga la respuesta. La verdad que cuando a uno le preguntan, a veces dice lo primero que tiene a mano, pero después me queda la pregunta zumbando en el oído, me queda la pregunta ahí zumbando, y uno se hace la pregunta. Y nos da un enfoque nuevo acerca de cómo investigar, de cómo ver, pedirle al Ruach que nos muestre el camino. Ante cada pregunta crecemos y seguimos creciendo. Los enemigos de David estudiaron hasta los mínimos detalles de Torá para hacerlo caer. Esto es terrible, hermano. Cuando estudias Torá, cuando estudias la voluntad del Eterno, cuando estudias las Escrituras para hacer caer a un justo, estás haciendo uno de los pecados más grandes que puedes hacer. Pero incluso en sus estudios no lograron transformar sus vidas. Si estudias Torá y no transformas tu vida, entonces no estás tomando el provecho que esta tiene para cada uno de nosotros. Porque la intención de ellos era hacer el mal. Elohim no quiere ni ver a los arrogantes, los que estudian Torá para pervertirla y hacer sus propios caminos, son arrogantes. Estudiar Torá, estudiar las palabras de Yeshua, estudiar las Escrituras, para seguir mis propios caminos, es algo que el Eterno lo aborrece. Pasuk 7. Destruyes a los que hablan mentira, y Yahweh aborrece a los asesinos y engañosos. Doeg asesinó a la gente de Nob. Esto lo vamos a ver ahora en un ratito en Shamuel Aleph 22:9. Doeg aconsejaba a Shaul. Ahitofel aconsejó a Absalón tomar el trono de David y tomar a sus esposas. También, ahora vamos a explicarlo un poquitito más, para ver a qué se refería David cuando dice, destruyes a los que hablan mentira, y Yahweh aborrece a los asesinos y engañosos. En Shamuel Aleph, 1 Samuel 22:9, vemos un pesuquín de Doeg. Doeg, el edomita que estaba entre los cortesanos de Shaul, habló. Yo vi al hijo de Shishai
venir donde Ahimelech, hijo de Ahitub, en Nob. David se estaba escondiendo de Shaul y se escondió en el pueblo de Nob. En Nob estaban los Kohanim, porque estaba el Mishkan, estaba ahí. Entonces David se escondió ahí, en el momento en que le dan el pan, que luego Yeshua, el pan de la proposición, porque tenía hambre, que se lo alcanzaron, que Yeshua luego lo retoma dentro de sus enseñanzas, ese tema. Y cuando Doeg le dice a Shaul que lo vio a David en Nob, entonces le aconseja a Shaul que mate a todos los Kohanim. Y lo hicieron. Efectivamente, mataron a todos los Kohanim de Nob por haberlo ocultado a David, por no haberle avisado a Shaul. Terrible matanza fue esa. A hombres Kadosh, a hombres Kedoshim, a hombres que eran servidores del Eterno. Los mataron. Terrible el pecado de Doeg. En Shamuel Aleph 22:18, unos pesuquín más arriba, dice: entonces el rey le dijo a Doeg: tú, Doeg, ve y derriba a los Kohanim. Y Doeg, el edomita, fue y derribó a los Kohanim él mismo. Ese día mató a 85 hombres que vestían el efod de lino. Un estudioso de la Torá. Guíame por tu senda recta. Esto es lo que siempre le tenemos que pedir al Eterno. Guíame por tu senda recta. No me dejes, Adonai, equivocarme tras mis pensamientos, tras mis ideas. Guíame por tu senda recta. En Shamuel Bet, segunda de Samuel 16:21, vemos un poquitito más sobre el otro enemigo de David, Ahitofel, y dice así: y Ahitofel le contestó a Absalón: únete a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar el palacio. Todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho odioso a tu padre, y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Para que Absalón se vuelva poderoso, le dio el consejo de que se una a las esposas de David. Tremendo pecado contra la Torá. Descubrir la desnudez de tu padre. Solo pensaba en que eso le iba a redundar en poder a la vista de los demás. Pero solo le trajo desgracia ante los ojos del Eterno. Este es un hombre que estudia Torá, pero la utiliza mal. No le interesa cómo se ve a los ojos del Eterno, sino cómo se ve a los ojos de los hombres. Si nosotros estudiamos Torá para cómo nos vemos a los ojos de los hombres y no cómo nos vemos delante de los ojos de Elohim, estamos cayendo en un error. En Shamuel Bet 16:23, 2 pesuquín más arriba, dice: en aquellos días el consejo que daba Ahitofel se aceptaba como un oráculo obtenido de Elohim. Así era como estimaban todo consejo a Ahitofel, tanto David como Absalón. Tan sabio era este hombre, pero con la sabiduría humana, que hasta David, incluso Absalón, lo tenían como palabra del Eterno. Pero ¿cómo la palabra del Eterno puede ser esta que le dio a Absalón, de unirse con las esposas de su padre, que está estipulado, lo leímos hace poco en Vallecrán, en Levítico, sobre las relaciones incestuosas, prohibidas, que está prohibido por la Torá? Entonces, ¿qué significa? Que Ahitofel, mientras estuvo con David, fue engañoso. Se mostró como un virtuoso, le mintió, y David creyó que sus palabras venían de la Torá, venían de Elohim, porque se mostró engañoso. Pero cuando se unió a Absalón, mostró la verdad que tenía en su corazón. Solo quería ver cómo era visto a los ojos de los hombres, de sus seguidores, para tener poder. Que el Eterno aleje a estos hombres que son así, de nuestra congregación, de nuestra vida. Bendito sea el Eterno. En Shamuel Bet, segunda de Samuel 17:1, dice: y Ahitofel le dijo a Absalón: permíteme escoger a 12,000 hombres y salir esta noche a perseguir a David.
quería matarlo a David, quería matar a su antiguo ungido, a su antiguo aliado, a su antiguo jefe, morder la mano del que le dio de comer. Y le dio este consejo cuando estaba David huyendo en su primer noche. Si Absalón lo hubiese seguido, lo hubiese matado a David, porque en ese momento estaba en extrema debilidad. Es cuando David compone el Tehilim 3 en extrema debilidad. Si Absalón hubiese seguido el consejo a Ahitofel, lo hubiese vencido a David. Pero el Eterno le trajo confusión a Absalón y no le permitió seguir este consejo. Y entonces David se salva. Pasuk 8. David está sufriendo, ¿no? Porque sabe que estos malos consejeros, engañosos, traicioneros, le están haciendo la vida imposible. Y recurre al Eterno, como recurrimos nosotros cuando tenemos un enemigo poderoso, pidiéndole que haga su justicia, que se levante Adonai. Levántate, Adonai. Tú no quieres a los malvados, tú no quieres a los engañosos, a los asesinos. Haz justicia con tu pobre, con tu oprimido, con el que intenta seguir tu voluntad. Pasuk 8. Pero yo, por tu gran amor, entro en tu casa. Adoro hacia tu santo templo con respeto. David está diciendo que entra en su casa. En ese momento no estaba el templo. Entrar en su casa es entrar en su presencia. Entrar en su casa es ir al Mishkan. Entrar en su casa es seguir su voluntad. Por eso nosotros, hermanos, hermanas, cuando tenemos esta clase de enemigos, nosotros le decimos al Eterno, tú no te complaces en la maldad. No quieres a los arrogantes, a los asesinos, a los engañosos. Pero yo, por tu gran amor, entro en tu casa, entro en tu misericordia, en tu protección, en tu mano, en tu brazo, en tu talit, Yeshua HaMashiach. Adoro hacia tu santo templo con respeto, respeto hacia tus mandamientos, hacia tu voluntad. Pasuk 9. Yahweh, guíame por tu senda recta a causa de mis adversarios. Allana tu camino delante de mí. Un pasuk importante para memorizarlo, para pedirle al Eterno siempre que necesitamos tomar una decisión, seguir un camino. Yahweh, guíame por tu senda recta a causa de mis adversarios. Allana tu camino delante de mí. Los enemigos esperaban que David, en su desesperación, abandonara a Yahweh. Esto es terrible, hermanos, pero muchas veces me pasa en mi vida, hay personas cercanas que piensan que nosotros, cuando estamos mal, lo vamos a abandonar. Es más, si vemos el libro de Job, ¿de qué se trata ese libro? Se trata de que el Satán le dice al Eterno, míralo a Job, él te adora, te sirve, te ama porque tú lo llenas de tus bendiciones. Tráele maldiciones y él blasfemará de ti. Tenemos enemigos que son espirituales. Y estos enemigos espirituales quieren que nos alejemos del Eterno. Quieren que nosotros, en nuestra crisis, en nuestra angustia, nos rebelemos delante de Él. Y así, cuando nos rebelamos delante de Él, cuando nos alejamos de Él, quedamos desprotegidos. Entonces nosotros siempre debemos pedirle al Eterno, más en los momentos de angustia. Yahweh, guíame por tu senda recta a causa de mis adversarios. Allana tu camino delante de mí. Estoy en momentos de angustia, entonces cuando estamos mal, cuando estamos en momentos de angustia, con enfermedad, con crisis, sin poder saber qué es lo que va a pasar mañana, sin poder tener la providencia del Eterno, entonces en esos momentos nos nublamos, nos aturdimos, quedamos como ciegos, tontos. En ese momento es mejor no tomar decisiones, no hacer nada apresurado, y rezarle y orarle al Eterno y decirle, Yahweh, guíame por tu senda recta a causa de mis adversarios. Allana tu camino delante de mí. Como líder de Israel, David el ungido,
David oraba para que sus decisiones no sean contra el Eterno. Debía tomar decisiones y no sabía si lo que hacía estaba bien o estaba mal. Y a veces nos pasa eso, no sabemos si nuestras decisiones están bien o si están mal. Entonces le pedimos al Eterno, ayúdame, guíame por tu senda recta. Si me estoy equivocando, muéstrame antes de que sea irreversible el error que cometo. Muéstrame, Adonai, tu voluntad. Es una enorme responsabilidad tomar decisiones que afectan a los demás. Si uno tiene la autoridad que el Eterno te da para ser líder, entonces tus decisiones afectan a los demás. Es muy difícil a veces tomar decisiones, más cuando nuestras decisiones afectan a los demás. Y debemos clamarle al Eterno y decirle, Adonai, guíame por tu senda recta. Allana tu camino delante de mí. Pasuk 10. Porque en su boca no hay sinceridad, su corazón es pura maldad. Sepulcro abierto es su garganta, su lengua es lisonjera. Esta clase de enemigos son los más peligrosos, los que se muestran aduladores, los que se muestran virtuosos, pero en su boca no hay sinceridad. Su corazón es pura maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Su lengua es lisonjera, que da adulaciones. En sus bocas hay palabras de amistad, pero en sus corazones hay veneno y odio. En Romishim, Romanos 3, 10 al 13, dice así. Así está escrito, no hay un justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se extraviaron juntos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Un sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. El Rab Shaul estaba atormentado por todos lados. Por una parte, los judaizantes que lo perseguían y lo perseguían. Los judíos que más lo perseguían incluso. Incluso los paganos que él intentaba enseñar la Torá, se rebelaban y venían y repetían sus errores, sus pecados. Por todos lados lo perseguían. Y él dice, todos se extraviaron, gentiles, judíos, todos se extraviaron. Por suerte, bendito sea Yeshua HaMashiach, tenemos el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh que nos da la fuerza, el valor, la valentía, nos da las virtudes para poder seguirlo al Eterno. Pero el camino de seguir al Eterno, el camino que hacemos nosotros es un camino de Teshuvah. Nunca nos olvidamos del pecado que hubo en nuestra vida. Nunca nos olvidamos de eso. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros misericordiosos. Y Yeshua nos dijo, sean misericordiosos. Los que son misericordiosos te recibirán misericordia. En Romishim 3:19, un poquitito más adelante, dice, pero sabemos que todo lo que dice la Torá, lo dice a los que están bajo la condenación de la Torá, para que toda boca se calle y todo el mundo quede convicto ante Elohim. La Torá nos muestra dónde está el pecado y dónde está la voluntad del Eterno. Muchos han creído a lo largo de la historia que estaban en bendición, que estaban en la Torá. Y sin embargo, Rab Shaul nos dice que todos somos pecadores. Recordemos cuando Yeshua le dice a los que querían condenar a la adúltera que tire la piedra el que esté libre, la primera piedra el que esté libre de pecado. Y nadie pudo tirarla. Todos deben callarse delante de Elohim. Todos somos culpables delante de él. ¿Quién está limpio? Yeshua HaMashiach. El único que está limpio delante del Eterno. Por eso cuando nadie pudo tirar la piedra, él le dijo a la adúltera, sin embargo yo tampoco te condeno. Él era el único que podía condenarla. Y él no solo no la condenó, sino que él le devolvió la vida. Y le dijo, no peques más. Así Yeshua nos libró a nosotros cuando éramos pecadores. Y nos dice, no peques más. No peques más, Claudio, no peques más. Hermano, no peques más. Síguelo a Yeshua. Todos estamos convictos delante de Elohim. Pero Él es misericordioso, Él es bueno. A Él podemos recurrir si vamos con un corazón sincero. Tú bendices
al justo. Baruch Hashem. Pasuk 11. Condénalos, oh Elohim, que caigan en sus propias intrigas. Por sus muchos crímenes, échalos fuera, pues se rebelan contra ti. David ya le sale del corazón y pide que los condene. A los engañosos, a los de labios mentirosos, a los que aconsejan a otra persona caer. No hay peor pecado que aquel que hace caer a otro, que caigan en sus propias intrigas. Por sus muchos crímenes, échalos fuera, pues se rebelan contra ti. En Mishlei, Proverbios 5:23 dice, morirá por falta de disciplina, enfatuado por su gran necedad. Esto se dijo de Doeg. Los enemigos del justo se rebelan ante el Eterno. Si el Eterno nos da su misericordia a nosotros, entonces quienes son enemigos de nosotros, que intentamos ser justos, son enemigos de Yahweh. Y lo dijo Yeshua, dijo, quien le dé un vaso de agua a estos niños que me siguen, que son como niños, me lo está dando a mí, a quien que los envió. Y quien los haga caer será más grave, será preferible para él ir al fondo del mar con una piedra. Pasuk 11. Así se alegrarán todos los que en ti se refugian. Siempre cantarán de gozo porque tú los proteges. Y se alegrarán en ti los que aman tu nombre. Baruch Hashem. Los que en él nos refugiamos, nos alegramos en él. A veces vivimos muchas preocupaciones, ¿no? Pero el Eterno nos dice, Yeshua HaMashiach nos dice, el que me oye construye su casa sobre roca. Nos refugiamos en él. Y cuando nos refugiamos en él, la lluvia pasa. No es que no es que deja de llover, la lluvia pasa, pero seguimos en pie. Siempre cantaremos de gozo porque Adonai nos protege. Y nos alegramos en ti, los que amamos tu nombre. Pasuk 13. Pues tú, Yahweh, bendices al justo, como con escudo lo rodeas de favor. Adonai es un escudo para nosotros, hermano, hermana. Es un escudo. El fuego del mal nos llega, pero hasta acá. Lo vemos todo como una película, donde vemos todo lo que nos acontece. A veces nos tomamos en serio el papel y creemos que no hay salida. Pero el Eterno siempre tiene una salida para el justo, siempre tiene una salida para nosotros. Cuando el Eterno nos da sus bendiciones, con ellas viene como un escudo de protección para que nadie nos las arrebate. Hermanos, yo les digo, cuando un malvado tiene una bendición, gana mucha plata o tiene familia, cuando tiene una bendición, no le sirve de nada. Si gana mucha plata, va y se la juega y la pierde. La tira, así como vino. Plata fácil, se va fácil. Cuando nosotros, siendo justos, recibimos una bendición del Eterno, viene con un escudo protector para que nosotros podamos cosechar lo sembrado, para que nosotros podamos disfrutar lo que el Eterno nos da. Esa es la diferencia entre un justo y un malvado. A veces nosotros vemos que el malvado gana mucho, prospera mucho, pero no le sirve de nada. Y cuando venga el mal, cuando venga la lluvia, su casa estará sobre la arena. En Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta es nuestra lucha, hermanos. No es contra personas. Claro está, hay personas que están totalmente dominadas por el mal y les sirve de instrumento. Pero nuestra lucha es contra las potestades, los poderes, las autoridades. Nosotros cuando pecamos le damos lugar para que nos ataquen. Si nosotros seguimos la voluntad del Eterno, pasaremos pruebas. Y esas pruebas nos darán virtudes, paciencia, emuná, confianza en Adonai. En Jacob 1:21, Santiago 1:21 dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda,
para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. La palabra de Yeshua, la Torá, tiene poder para salvarnos la vida, para darnos vida eterna. Y Yeshua tiene el poder para darnos vida eterna. Seguir sus palabras, seguir la Torá, seguir las palabras de Yeshua, nos va a hacer que tengamos vida, protección, bendiciones. Pero para eso debemos despojarnos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. No debemos ser como es el mundo. Debemos desaprender muchas conductas. El mundo nos enseña ya desde chiquitos que si no nos defendemos, si no atacamos, nos atacan. Debemos desaprender eso. Debemos dejar de estar a la defensiva, dejar de pelear, de sacar los dientes. Debemos aprender a ser mansos y humildes de corazón, como Yeshua HaMashiach. En la derrota está la victoria. A veces deberemos perder discusiones, a veces debemos quedar como el que no sabe, como el que no entiende, como el que no se defiende. Y que sea Adonai el que nos defienda. Confiar en él, tener emuná. Ese es el camino de los discípulos de Yeshua. Sacudir el polvo de los pies cuando nos oyen, cuando nos rechazan. En Lucas, Gilel 6:22 dice: dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre, por causa de Yeshua. No nos dice por causa de los mandamientos, nos dice por causa de Yeshua, Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque hay veces donde los mandamientos nos llevan a condenar. Yeshua nos lleva al perdón, a la misericordia, a abrazar al hermano, a abrazar al enemigo, a ser misericordioso, a dar la otra mejilla, a dar una oportunidad. Cuando nosotros seguimos a Yeshua, cuando nosotros seguimos al amor personificado de Elohim, entonces puede ser que nos menosprecien, que nos tomen por tontos, que digan, Él lo permite todo, y se aprovechen de nosotros. Ahí nos van a discriminar, nos van a insultar, nos van a desprestigiar. Y tú sé que seguís a Yeshua o a Jesús, como lo digan, y sos así de esta manera, y haces esto y haces lo otro. Si nosotros fuéramos como el mundo, no nos criticarían, no nos criticarían. Pero como nosotros seguimos a Yeshua, nos miran con una lupa. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Pero Yeshua HaMashiach nos dijo, dichosos ustedes, Ashrei, la alabanza del hombre es cuando sigues a Yeshua, cuando te discriminan, cuando te insultan, cuando te desprestigian por causa del Hijo del Hombre, del Ben Adam. La oración. Este Tehilim 5, nos habla de la oración. Él, Adonai, oye todas las palabras que hablamos, todas. No solamente cuando le oramos, oye todas nuestras conversaciones. Por lo tanto, como dijo Santiago, Jacob, no puede de una misma fuente salir agua dulce y amarga. Debemos tener cuidado con nuestra boca. Si yo estoy y hablo mal, y luego voy al Eterno y le hablo bien, el Eterno oye todo. Y no solamente oye nuestras palabras, sino que incluso sabe lo que pensamos. Cuán seguido lo entristecemos al Eterno. Cuán seguido con nuestras palabras, con nuestra voz, con nuestros pensamientos, lo entristecemos. Él oye nuestros pensamientos. El salmista, David, tiene en mente la oración, la tiene en la mente. El Eterno oye nuestras oraciones, tanto cuando las decimos como cuando las pensamos. ¿Cuál es la determinación de la oración? La voluntad, la intención de la oración. Pase lo que pase en mi vida, situación que tenga que vivir, a ti oraré, a Adonai.
La Kedushá de Elohim nos lleva a orarle. La santidad que guardamos, que debemos guardar, es la que nos lleva a nosotros a implorarle, a pedirle. Mediante la oración recibo fuerzas para evitar el mal y conseguir la victoria sobre el mal y las tentaciones. Hermanos, si nosotros vamos a pasarnos toda la vida orando, pidiendo al Eterno, queriéndole ganar una pulseada para que Él siga mi voluntad y no la suya, entonces de nada servirá mi oración. Quizás a través de sacrificios, a través de seguir la voluntad del Eterno, a través de su misericordia, se compadezca de nosotros, ¿no? Y logremos cambiar el decreto que pesaba sobre nosotros. Pero lo que más nosotros debemos pedirle a Él es que nos dé fuerza, que nos fortalezca para evitar el mal, para no caer en las tentaciones. Morar en su presencia. David eligió por la mañana la actitud de la oración. No nos basamos en nuestros méritos, por más que sirvamos al Eterno, por más de que tengamos méritos, sino que apelamos a su misericordia. Nos comunicamos con Él llenos de temor, de reverencia. David dice en este Tehilim: escucha mis palabras, considera mi meditación, escucha mi clamor. La meditación es la fuente, las palabras el canal, y el clamor es la fuerza de mi angustia. Pensamiento profundo, palabras adecuadas y corazón decidido. Pensamiento profundo, palabras adecuadas, cuidar mi oración, cómo son mis palabras. Es importante que nosotros leamos los Tehilim, que aprendamos su vocabulario, para aprender a usar las palabras adecuadas. A veces tenemos pensamiento profundo, ¿no? Pero no tenemos las palabras adecuadas. Si tenemos pensamiento profundo, angustia, necesidad, tenemos las palabras adecuadas, entonces también un corazón decidido, clamar, para ser conducido en justicia, ¿no? Para ser conducido en justicia. Yahweh, guíame por tu senda recta a causa de mis adversarios. Allana tu camino delante de mí. Resultado: orar por la mañana, esperar en Él, acudir en gracia, a orar en temor. Yahweh, escucha mi voz por la mañana, de mañana me presento ante ti y espero. Es el pesuquín más importante del Tehilim. Pero yo, por tu gran amor, entro en tu casa, adoro hacia tu santo templo con respeto. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Baruch Hashem. Shalom, amado Roe, Daniel. Veo que hay una hermanita preparada, ¿no? ¿Puede ser? No, shalom, shalom. ¿Se me escucha, ministro? Sí, lo escucho. Amén, amén. Muchas gracias. Sí, estamos por aquí. Bueno, bendito sea nuestro Padre eterno, Yahweh Sebaot. Le damos gracias a Vino Makeinu. Sabemos que el ejército de Yahweh Sebaot mira esta parte importante de los talentos que el Padre tiene y trae de los cuatro ángulos de la tierra. Y gracias por el mensaje, ministro Claudio. Me gusta algo de la enseñanza suya, es que no te quedas solamente en una sola postura, sino es que bajo el tema de la enseñanza miras la postura histórica, profética y cultural, que es muy importante sobre cada enseñanza, que se debe de tener. Yo creo que debe de ser de esa manera. No sé, hay muchos pensamientos y muchas formas de ver las cosas, pero en lo que yo trato de apreciar y rescatar siempre es esa parte, de la parte histórica. Si no hay la parte histórica, ¿cómo podemos reconocer la parte profética, la cultura a la cual se está hablando de aquellos días? Entonces esto nos ayuda mucho, ministro Claudio, y de todas maneras, gracias por cada semana estar con nosotros. Gracias por traer el mensaje, la parte de los salmos, la parte de exaltación, de clamor, de muestra, de deseo de búsqueda del hombre hacia el Padre eterno. Cómo estaba viviendo David en aquellos días la angustia de ser perseguido no solamente por sus enemigos,
sino también por lo que usted dijo a Absalón. Absalón tomó algo que no le correspondía. Lo que hizo también Rubén, se apresuró a tomar algo que todavía el padre no le iba a dar. Pero bueno, el padre es bueno, el padre es bondadoso, ministro Claudio. Entonces, miramos que cuando el padre llama, el padre mismo es el que respalda, el padre mismo respalda y el padre mismo es el escudo para nuestros días. Amén. La diferencia entre Rubén y Absalón es que Rubén se arrepintió, lloró largamente y recibió el perdón del Eterno. Por eso Rubén es el que después intenta salvar de alguna manera a Yosef, y por eso lo llaman, siempre fue dentro del Mishkan, estaba en el sur, como es la tribu de Rubén, y se dice que del sur viene la lluvia benéfica, las bendiciones, ¿no? Y por eso se dice que las bendiciones vienen por el arrepentimiento, por la teshuvá. Absalón no llegó a arrepentirse, Absalón murió en el pecado. Así que bueno, un gran dolor para David. Tremendo, tremendo, ministro Claudio. Bueno, de todas maneras, agradecido con usted, como siempre, un abrazo a la distancia. Este abracito se ha hecho ícono entre nosotros. Ay, bendito sea el Padre, pero bueno, te agradezco, ministro Claudio, gracias por lo que eres entre nosotros, gracias por compartir y bendecimos su vida, su ministerio y también a su preciosa esposa, a sus hijos, en el nombre de Yeshua, ministro Claudio. Que el Eterno me le bendiga. Amén. Bueno, y nos vamos con un cántico y tenemos una invitada especial en el día de hoy y le damos gracias al Padre Eterno.